nosotros nos desarrollamos. Y ese ambiente será que influya considerablemente en nuestra persona o en los organismos que habiten en los ecosistemas que nosotros tengamos en el ambiente en el que estemos. Pero vamos a buscar una definición y se define como el acoplamiento organizado de subsistemas ecológicos, funcionalmente interdependiente, constituidos a su vez por factores dinámicamente interrelacionados. Esa es una definición, las cuales nos indica qué es medio ambiente. Vamos a buscar otra. Nos indica que el medio ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de la naturaleza, física y química o biológica. Dar cuenta que, como iniciaba apuntando al principio, el medio ambiente es todo lo que nos rodea y en él vamos a encontrar no solo elementos naturales, sino también elementos artificiales, algunos bióticos y otros abióticos, pero al final de cuentas eso constituye un medio ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos. Indica que está en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Saben que cualquier cuestión que quieran compartirla, pues pueden hacerla a través del correo electrónico que se ha proporcionado para este curso. En ese orden de ideas, a cada instante voy a estar revisando el correo si alguna situación que necesita ser atendida me hacen llegar. Vamos a tratar el tema de componentes del medio ambiente. Uno de los principales componentes del medio ambiente es el aire. El aire, vamos a ver, el aire, también el agua, son indispensables para el medio ambiente. La tierra, la fauna, la flora, los yacimientos de sustancias minerales metálicas y también las no metálicas, las bellezas escénicas naturales y el paisaje urbano y rural, el clima o los elementos y factores que lo determinan, los procesos ecológicos esenciales. Entonces, el aire considerado como uno de los elementos muy importantes, en virtud que es una sustancia invisible, insípida, inolora, incolora, pero que nos permite a todos los seres humanos poder existir, poder tener vida, toda vez que ese gas contiene también factores bióticos y abióticos, pues nos permite mantener constantemente en nuestro organismo en funcionamiento. El agua, que está compuesto por dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno, también puede encontrarse en distintas manifestaciones y que aglutinadas constituyen grandes porciones de esa sustancia que pueden estar pues, reposada o en constante movimiento, pueden estar en su manifestación propiamente líquida, también sólida, también en una división de ríos, lagos, mares y aguas dulces y saladas. La tierra también, pero la tierra no únicamente está integrada por la superficie que nosotros conocemos como tierra, sino también está integrada por el subsuelo, incluidos los fondos, tanto de los lechos de aguas que pueden ser terrestres o marítimas. Otro elemento a considerar es la fauna. ¿Y qué es la fauna? Bueno, pues la fauna corresponde a todos los tipos de especies que habitan la Tierra. Entendiéndose la Tierra como todo el globo terráqueo,
porque la fauna también puede tener una manifestación o presencia propiamente en la tierra, en suelo seco, o también puede tener presencia acuática en agua dulce y también en aguas saladas. La flora, igualmente constituye la flora toda la superficie o cobertura forestal que tiene presencia sobre la faz de la tierra y también puede estar en su manifestación propiamente terrestre y acuática. Los yacimientos de sustancias minerales metálicas y no metálicas. Esos yacimientos, pues, son los nacimientos propiamente de estas sustancias, las reservas en las cuales se ha aglutinado cualquier tipo de sustancia, que puede ser metálica o no metálica, y que son susceptibles de explotación. Bien, nos indican que la presentación no se logra visualizar porque habría que ver, no es un problema técnico, pero de momento acá no me han reportado otro inconveniente, pero vamos a estar pendientes. Las bellezas escénicas y naturales y los paisajes urbanos. ¿Qué se refiere? Estas bellezas escénicas las vamos a ver en un momento. El clima, los elementos y factores que lo determinan, los procesos ecológicos esenciales, como lo son la fotosíntesis. Vamos a hablar también de los sistemas ambientales. ¿Qué es un sistema ambiental? ¿Qué debemos entender por un sistema ambiental? ¿Y cómo se van a dividir estos sistemas ambientales? Entonces, un sistema ambiental es el estudio sistémico de la realidad ambiental. Puede abordarse teniendo en cuenta las relaciones de mutua dependencia de sistemas diferenciados. También podemos indicar que un sistema ambiental es un conjunto de elementos y las interrelaciones entre ellos, en el que interesa considerar fundamentalmente el comportamiento global. En un sistema se comprueba que el todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué tipo de sistemas ambientales vamos a conocer? Existen dos sistemas muy marcados y uno tercero que está tomando auge. El primer sistema le vamos a denominar sistema ambiental natural. Bien. Y también existe otro sistema ambiental que le vamos a denominar sistema ambiental artificial. El sistema natural, vamos a indicar que los sistemas naturales nacen como una respuesta del fenómeno físico, químico y biológico creado por la naturaleza. En este tipo de sistemas, el hombre no tiene ninguna intervención. Tal y como lo indica la definición, nacen como una respuesta a un fenómeno físico, químico, biológico, sin intervención del hombre. ¿Qué ejemplos podemos indicar que corresponden a los sistemas naturales? El cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema. Cada parte que comprende el cuerpo humano tiene una función específica. Esa función específica, aislada, pues no podemos considerarla, aunque tiene subsistemas el cuerpo humano, pero imaginémonos el sistema digestivo, tiene una función muy específica, que tiene estrecha relación con el sistema endocrino, con el sistema circulatorio, que al final constituye un todo global, como lo indicaba la definición de que es un sistema ambiental, que compone un todo que tiene un fin específico, pero en el cual el hombre pues, no ha tenido ninguna intervención. Nosotros no podemos
de decidir en qué momento dejar de respirar. Es una acción quizá considerada como un acto reflejo, pero propiamente dentro del sistema respiratorio, pues sí está ya predeterminado. No tenemos nosotros el control como para poder llevar a cabo la actividad de que nuestro corazón empiece a palpitar y a bombear sangre. Es una actividad perfectamente natural. La Tierra, tal y como se puede entender todo el funcionamiento de rotación, el de traslación, los cambios climáticos, esos son sistemas en los cuales el hombre aún no ha podido intervenir. Son fenómenos completamente naturales. La fotosíntesis es el proceso de transformación que realizan las plantas. No existe intervención. Sistema digestivo, como acotábamos anteriormente, una célula en su funcionamiento, el mismo universo. Es un sistema perfectamente natural, un ecosistema. Ahora, en relación a los sistemas artificiales, en relación a la bibliografía, bueno, existen pocos, pocos tratadistas que escriben acerca de el derecho ambiental, pero podemos utilizar un manual de derecho ambiental y agrario de Gustavo Lapola. Podemos encontrar también legislación ambiental en la página del Infom, que tiene un compendio que va a ser de mucha importancia en el desarrollo de las clases. No logro alcanzarlas porque están en la... pero se las voy a presentar en la siguiente clase para no interrumpir esto. Pero sí un compendio de legislación ambiental municipal que tiene la página del Infom y también toda la legislación que tiene el Instituto Nacional de Bosques en su página y también la información en cuanto a la legislación que maneja el CONAP. También en su página fácilmente la pueden ustedes descargar. Muchas gracias a Luciana Sandoval Estrada de Martínez, que nos indica que, pues sí, la presentación se ve bien, pero que en algún momento podría fallar la señal, dependiendo de la ubicación en la cual nos puedan estar sintonizando. Pero bueno, gracias por reportarnos esta actividad. Pues qué bueno que estén dando la información respectiva. Sí, es efectivamente, tal y como nos envía un convenio de tratados internacionales en materia ambiental ratificados por Guatemala, sí, muy bien. Creo que ese compendio de normativa forestal que me envía Celeste, Rocío Celeste, fíjese que ese compendio está desactualizado. En el 2021 actualizaron la normativa forestal. Entonces pueden ingresar a la página del INAV y buscar la versión más reciente. Bien, vamos a continuar. En los sistemas artificiales, entonces, estos sistemas son aquellos que fueron logrados por la intervención directa de la raza humana. El humano participa de manera activa en este diseño, manejo, control y ejecución. ¿Qué ejemplos podemos citar de los sistemas artificiales? La creación de una computadora. El disco duro tiene un funcionamiento, el teclado, todo el hardware y el software, pero integrado constituyen un sistema. Esto no fue una respuesta a un fenómeno natural, sino que fue meramente una actividad de la inventiva del hombre.
creación de un robot, cualquier juguete que implique robótica, un avión, un automóvil, el teléfono, etcétera. Eso constituye sistemas artificiales. Entonces, hay una tercera clasificación que indica que son los sistemas compuestos. ¿Qué debemos entender por ello? Bueno, los sistemas compuestos ocurren cuando en un sistema natural existe la participación de una fuerza externa manipulada por el ser humano de forma directa o indirecta. Es decir, la iniciativa del ser humano ya se pone en acción y trata de empezar a controlar los sistemas naturales, de tal cuenta que da como resultado un sistema natural manipulado por la actividad del hombre. ¿Qué ejemplos podemos citar de esto? La manipulación, del sistema inmunológico. Los avances tecnológicos han permitido esto. Cambio de condiciones ambientales. Adaptación de ecosistemas con aparición de ciudades. Pues necesariamente se ha tenido que adaptar los ecosistemas a la presencia humana. Esto con el fin de poder tener una relación de coexistencia, aunque tenemos que tener muy claro que cuando la actividad humana tiene presencia en un ecosistema natural, pues en muy raras ocasiones los ecosistemas naturales sobreviven. Componentes del ambiente. Podemos encontrar factores abióticos, organismos. El aire es considerado como un componente del ambiente. El agua, la forestación, la deforestación, accidentes geográficos, la temperatura, los recursos renovables, los recursos no renovables, el reciclaje. ¿Qué debemos entender por factores abióticos? Estos son elementos sin vida que tienen presencia en el ambiente. ¿Qué elementos sin vida vamos a encontrar en el ambiente? Vamos a encontrar el viento, la humedad, la luz solar, la temperatura. En relación a los organismos, ¿qué son los organismos? Los organismos constituyen el conjunto de seres vivos que habitan en el medio ambiente. Todo lo que tiene vida es un organismo. ¿Sí? Y entonces dentro de los organismos vamos a encontrar las denominadas poblaciones, que las poblaciones son el conjunto de individuos de una especie que se encuentra en el ambiente estudiado. Entonces van a existir poblaciones de animales, poblaciones de plantas, y todo lo que tenga vida y que constituye un organismo, si está constituido por la presencia de muchos organismos de la misma especie, le vamos a denominar población. El aire, como componente del ambiente, pues es un factor, es un elemento que tiene factores bióticos y que también tiene factores abióticos. ¿Qué elementos vamos a encontrar en el aire que tienen vida? Vamos a encontrar microorganismos como virus, como bacterias que andan dentro del ambiente. También polen y semillas. Esos son factores bióticos que componen el ambiente, el aire, perdón. Y los factores abióticos. Dentro de estos vamos a encontrar los gases como el dióxido de carbono, el azufre, el polvo, que van a tener presencia también dentro del aire. El agua, como componente del ambiente, es una sustancia líquida, sin olor, color ni sabor, que se encuentra en la naturaleza en un estado más o menos puro, formando ríos, lagos y mares. ¿Cuál es la fórmula del agua? Siempre nos repetían en la escuela. Está compuesto por dos elementos. ¿Cuáles son estos dos elementos? Su fórmula es H2O. Esos elementos, pues siempre lo conocimos en la tabla periódica, ¿verdad?
Otro componente, la forestación. ¿Y a qué se refiere la forestación? La forestación entonces es una actividad que se ocupa de estudiar, fomentar y gestionar la práctica de plantaciones, especialmente de los bosques, como lo que son recursos naturales renovables. La forestación entonces se realiza a través de una actividad denominada silvicultura, que es una actividad propia de planificar, analizar y estudiar y poder eh, cosechar y sacarle provecho a todas las plantaciones que puedan ocupar tierras de vocación forestal. Contrario a la reforestación, existe otro concepto denominado deforestación. ¿Y en qué consiste la deforestación? La deforestación es un proceso provocado principalmente por el ser humano, que conlleva la pérdida de cobertura forestal en un área determinada, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad. Entonces, estas dos actividades, tanto la forestación como la deforestación, pues una implica la destrucción y deterioro del medio ambiente y la otra implica la forma en la cual se restaura y regenera este ambiente. Principalmente cuando hablamos del recurso forestal, cuando hablamos de la recuperación de tierras de vocación forestal. Y la forestación y la deforestación pues están íntimamente relacionadas y se contraponen. La deforestación como una actividad en la cual existe en la actualidad una entidad estatal con autonomía, pero que al final de cuentas continúa siendo estatal, encargada de realizar este proceso. Esta institución es denominada Instituto Nacional de Bosques y esta nace como consecuencia de una normativa verde implementada en la Constitución como una parte del constitucionalismo verde contenido en el artículo 126 de la Constitución y se desarrolla a través de una ley ordinaria, cual está contenida en el decreto 101-96 del Congreso de la República, que contiene la ley forestal y que crea en el artículo 5 la institución denominada ENAP y que le otorga las funciones muy específicas para poder realizar esta actividad en el artículo 6, que es donde le establece las funciones específicas a esta institución. Bueno, ahora vamos a hablar de los accidentes geográficos y su definición es que es una unidad geomorfológica. Busquemos otra definición. Se indica que es una de las diferentes formas que tiene el terreno de la Tierra en cualquier parte donde nos encontremos. Por eso un accidente geográfico puede ser una cuenca, puede ser un volcán, un cerro. Dependiendo de la ubicación en la que nos encontremos, pues la Tierra va a tener distintas formas y a eso le vamos a denominar un accidente geográfico. Temperatura. ¿Qué es la temperatura? Bien, Jorge. Muy rápido están pasando las diapositivas. Bueno, a veces el tiempo sí nos apremia. Pero igual, Hilda Magalí Lara, como compañeros, el tiempo a veces es demasiado corto y ahí espero me dispensen. Pero si no, no podemos abarcar totalmente el contenido programático, pero pueden realizar la consulta en las grabaciones que se suben semana a semana en la plataforma para poder realimentar el contenido que en algún momento pudiese pasar demasiado rápido. ¿A qué nos referimos con la temperatura, compañeros estudiantes? Bueno, es el grado de nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera. Entonces, cuando los cuerpos, los organismos alcanzan un nivel térmico superior
pues sufren un desgaste y puede producirse daño permanente dentro de los mismos cuerpos. Ahora bien, cuando el nivel térmico es a nivel de la atmósfera, se ven afectados los ecosistemas y todos los organismos que tienen presencia dentro de determinada región en donde se ve elevada esta temperatura. Entonces la temperatura tiene una relación estrecha con el desarrollo de los ambientes, con el desarrollo de los organismos y con el desarrollo de los ecosistemas. Y existen factores que favorecen o perjudican el cambio de temperatura. Los factores que perjudican el cambio de temperatura son todos los factores contaminantes, todos los factores que producen principalmente efectos que favorecen la producción de gases de efecto invernadero. Y existen actividades que trataremos en las diapositivas posteriores que pueden ayudar o ayudar en mejorar la temperatura a nivel mundial. Pero son actividades que van a ir sumando paulatinamente porque son actividades de tipo personal, que al final de cuentas la suma de todas esas actividades puede dar como resultado una, una actividad en la cual el medio ambiente se vea ligeramente favorecido. Vamos a hablar ahora de los tipos de recursos naturales. ¿Y qué son los recursos naturales? Bueno, los recursos naturales son aquellos elementos que de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. Bien, todos utilizamos los recursos naturales, todos. ¿Qué necesita? Un escritorio. Pues usted va a decidir de qué material lo va a necesitar. Usted necesita algún elemento básico. Yo tengo acá en mi escritorio madera, que me facilita el tener acá el teléfono, llevar un control no solo en el tiempo, sino también de los mensajes de correo electrónico que llevan. Pues, en algún momento nosotros necesitamos movilizarnos con un automóvil, pues vamos a necesitar también del combustible para poder obtener ese impulso de energía que necesita el automóvil. Si necesito realizar la construcción de una vivienda, pues voy a necesitar distintos tipos de materiales, piedra caliza, piedra como cimientos para cimentar la misma casa, voy a necesitar madera. Todos los recursos naturales que el hombre pueda hacer y aprovechar, pues están precisamente para eso, para que el hombre los explote. Solo que el aprovechamiento de estos mismos recursos tienen que estar encuadrados en los parámetros o en los principios que anteriormente habíamos indicado, que son los principios de transgeneracionalidad, en el cual se establece que el ser humano puede hacer uso de los recursos naturales sin comprometer esos recursos naturales para las futuras generaciones. Hablemos de los recursos renovables. ¿Qué es un recurso renovable? Es aquel recurso que es susceptible de ser restaurado mediante procesos naturales con una rapidez superior a la del consumo humano. Es decir, nosotros podemos renovarlos. Y aunque el humano esté consumiendo ese recurso, no se va a terminar. Dentro de los recursos naturales podemos encontrar también, pues vamos a indicar la siguiente definición, que es un elemento de la naturaleza que se regenera o renueva cada un cierto tiempo, periodo de tiempo. Algunos animales, pues, se consideran como recursos renovables. Algunas plantas, tipos de árboles, se consideran recursos renovables, porque al final de cuentas el ser humano los consume, pero son de fácil restauración, de fácil crecimiento, lo que no impide o no se ve seriamente comprometido este recurso. Para citarles un ejemplo en los recursos renovables, el recurso forestal, podemos citar un árbol de melina, por ejemplo, que es una especie introducida, pero que estos
por el tipo de especie y las particularidades que posee, permite un crecimiento rápido, que el aprovechamiento forestal está enmarcado dentro de los 6, 7, 8, 9, 10 años, dependiendo del manejo que se les dé. Dar cuenta que sea pues muy fácil de aprovechar en un corto tiempo. Y existen especies forestales también que son de crecimiento muy lento, los cuales estos vamos a encuadrar dentro de los recursos no renovables. Al hablar de recursos no renovables, es aquel recurso que una vez explotado se agota y no puede regenerarse, o cuyo ritmo de reposición es mucho más lento que el de su consumo. Ejemplo típico de este tipo de recursos son los combustibles fósiles. Estamos hablando de gas natural, ¿sí? Petróleo, carbón. Estos recursos no se van a renovar en un corto tiempo. Además, no se puede renovar en muchas generaciones. Y un ejemplo de un recurso que sí es renovable, pero por el tiempo que lleva su reposición es considerado muy lento y por lo tanto no enmarcado entre los recursos no renovables, es un recurso forestal, un árbol denominado árbol de Guayacán. Siempre lo cito como ejemplo porque este árbol, para que tenga un fuste de aproximadamente 10, 15 o 20 centímetros, tendrá que haber pasado con mínimo 100 años. Entonces, este recurso es considerado como no renovable porque el ritmo de regeneración que posee pues es muy prolongado. Hablemos ahora del reciclaje. El reciclaje es un proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos productos y que de otro modo serían desechados como basura. Pero el reciclaje debe ir orientado a utilizar un material que ya había sido utilizado antes, pero orientado a darle un aprovechamiento efectivo, útil y que todo que sea necesario. Porque de lo contrario, solo estaríamos transformando el material para, para crear un espacio innecesario y que al final de cuentas sí consiste en ser considerado como basura, que al final de cuentas es lo que menos pretende el ser humano. Elementos principales del medio ambiente, digamos que es el aire, el agua. Estos se repiten tanto como componentes como elementos principales. No es que la diapositiva esté duplicada. El suelo, la fauna, la flora, el clima, la radiación. Hablemos de los factores que degradan el medio ambiente. Ya no hicimos referencia a los anteriores porque ya habíamos hecho el análisis respectivo anteriormente. De los factores que degradan el medio ambiente, vamos a encontrar primero la contaminación. Y la contaminación la vamos a entender como la introducción de elementos extraños al ambiente. La contaminación puede ser del suelo, puede ser del aire y la contaminación tanto del suelo como del aire, pues no se circunscriben únicamente a contaminar estos elementos. ¿Por qué? Porque el aire y el agua están íntimamente relacionados y la presencia de sustancias nocivas para cada uno de ellos, pues tiene efecto directamente en el siguiente elemento. La erosión, entendiéndose como a la erosión como el desgaste que sufren los suelos, pero no solo la erosión, sino también el uso indiscriminado o explotación de los suelos también produce algún tipo de degradación ambiental. La tala de árboles.
En virtud que el recurso forestal pues, es considerado como uno de los más vitales, debido a que estos árboles tienen la capacidad de transformar un gas que es nocivo para el ser humano y devolverlo a un gas beneficioso. Tienen la capacidad de transformar el dióxido de carbono y convertirlo en el gas que nosotros conocemos como oxígeno. Los monocultivos degradan el medio ambiente porque los monocultivos son cultivos de variaciones introducidas que alteran significativamente no solo el paisaje, sino los ecosistemas. Entonces, en algún momento hacíamos ciertas bromas cuando pasábamos con un compañero en ese entonces de estudios sobre un monocultivo denominado hule. Y él me decía que me daba un premio si yo encontraba un ave dentro de estos monocultivos cuando pasábamos por la carretera. Y efectivamente no existen presencia de aves o es muy raro dentro de estas plantaciones. ¿Y por qué? Porque los ecosistemas se han visto alterados, se ha roto el proceso o la cadena alimenticia. No existen insectos, no existe presencia de otros organismos más que la presencia de la población de árboles que están sembrados. Y esto ocurre no solo con el hule, sino con todo tipo de monocultivo. Se rompe sustancialmente el proceso, los procesos naturales, se rompen los ecosistemas. Por lo tanto, el medio ambiente se ve degradado a través de la presencia de estos mismos monocultivos. La expansión de las fronteras humanas. Esto debido a que los humanos, al tener presencia, pues sí tienen elementos que son perjudiciales, existe mayor contaminación, ampliación de fronteras para la agricultura. Y esto tiene como consecuencia también la degradación del medio ambiente, perdón. La ampliación de aplicación masiva de plaguicidas y fertilizantes, introducción de variedades vegetales o animales exóticos, la acumulación de residuos, la destrucción innecesaria de las bellezas naturales, el establecimiento de asentamientos humanos, la actividad industrial, la actividad minera. La ignorancia también, pues, es perjudicial para el medio ambiente. La ignorancia entendida como la falta de información del ser humano para poder utilizar las técnicas necesarias de preservación y de aprovechamiento forestal y natural de forma consciente y de forma adecuada. Por no saber los ciclos de todos los elementos como recursos de fauna y flora, no conocer los ciclos en los cuales se reproducen tanto las plantas como los animales, esto hace que se vean menguadas las poblaciones y que tenga como consecuencia la pérdida de especies. Y la pobreza también degrada el medio ambiente. Entonces, que aún conociendo que los animales y las plantas en algún momento pues tienen un ciclo para poder reproducirse, hace necesario el aprovechamiento en algunas ocasiones porque es necesario para alimento de consumo humano o porque es necesario la utilización de un recurso forestal para aprovechamiento propiamente del consumo familiar en algunas ocasiones como para uso de vivienda o para uso de combustible, denominado leñado. Cuidado al medio ambiente. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar consumir agua embotellada, usar menos aire acondicionado, eliminar basura incorrectamente, usar el automóvil para todo, dejar conectados los aparatos eléctricos,
¿Qué acciones son recomendadas? Bueno, está crear un espacio verde. Crear un espacio verde no es plagar de plantas nuestra vivienda. Crear un espacio verde es seleccionar un tipo de especie que nos permita, en algunos casos, disminuir el calor o la presencia de calor en nuestra vivienda. Implementar oficinas verdes, clasificar la basura, consumir agua en garrafón, purificar el agua, considerar energía renovable y reciclar. También usar el transporte colectivo. ¿Qué características posee el derecho ambiental? Apuntamos ciertas características en la sesión anterior y vamos a complementar con estas características. La multidisciplinariedad o componente reglado, la vocación universalista, el carácter preventivo, que esta en un momento puede faltar y ser considerada en todo momento como característica del medio ambiente. También que es interdisciplinario porque tiene necesidad de apoyarse de otras ciencias especiales. Es transdisciplinario porque no únicamente el derecho ambiental pues va a ser autónomo. La aplicación de este derecho tiene como consecuencia muchas veces en otros campos del derecho, en el derecho ambiental, en el derecho penal, en el derecho constitucional y en el derecho civil, cuando se hablan de reparaciones por daños. Es dinámico. El ser humano tiene la capacidad de transformar y de buscar formas de cómo contaminar el medio ambiente, por lo que el derecho ambiental también tiene que renovarse constantemente para darle respuesta a este fenómeno. Dispersión normativa. Si buscamos nosotros información, nos vamos a dar cuenta que existe pues mucha regulación en materia ambiental, principalmente a nivel internacional, y eso en algún momento pues es favorable para poder arreglar distintos fenómenos. Pero también está la actividad jurisdiccional internacional irrelevante, en virtud que de tanta normativa dispersa, en algunas ocasiones se hace muy difícil la aplicación de tanta normativa que se encuentra en materia ambiental. Señores estudiantes, agradezco su fina y amable atención y me tomo tiempo para poder revisar los correos que me envían. En algunas ocasiones pues le doy respuesta inmediata y si no les envío la respuesta a través del mismo medio. Espero poder saludarlos la próxima semana. Agradezco su fina y amable atención y los dejo en la paz y la intimidad de su hogar para que sigamos con el análisis siempre de los cursos que nos corresponden. Señores estudiantes, muchas gracias por su atención.